Que Dios les bendiga. Mi nombre es Erdel Rivera y yo quiero hablarles un poco sobre un tema maravilloso y un tema sumamente importante. Y es el tema de la salvación. Y quisiera hablarles de los componentes de la salvación. La salvación está compuesta por tres partes o tres componentes. Y en estos próximos videos vamos a estar hablando sobre cada uno de esos componentes, sobre qué envuelve cada uno de ellos, qué es la salvación, cómo Dios nos salva, por qué Dios nos salva. Y vamos a tocar una serie de conceptos y de puntos bíblicos sobre este tema maravilloso. Y yo no soy un teólogo, ni soy un experto en la Biblia, pero le doy gracias a Dios porque a través de los años, Dios me ha permitido estudiar este tema maravilloso y aprender sobre el mismo. Y a través de muchas personas, a través de libros, y especialmente a través de su palabra, he podido comprender aspectos sobre este gran y maravilloso tema, o mejor dicho, esta realidad que es la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y no podemos hablar de salvación sin hablar de Cristo, sin hablar de Jesús, ese personaje tan famoso que los cristianos y aún los no cristianos conocen y tienen cierta familiaridad con él. Pero quisiera comenzar. Antes de comenzar a hablar de la salvación, tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar de ese Cristo maravilloso. ¿Por qué? Porque la salvación sale o surge de nuestro Señor Jesús, de Dios. Eso no es una invención humana, no es un plan humano, no fue algo que nosotros, yo o ninguna persona antes o en este momento o después de mí se ha inventado. Esto nadie se lo inventó, esto salió y surgió de la mente y el corazón de Dios. Así que todo surge de Dios, pero tenemos que ver entonces por qué, quién es ese Dios tan maravilloso. Y podemos ver, yo creo que uno de los versículos en la palabra de Dios que es clave para entender quién es Dios se encuentra en la primera carta de Juan, en donde se nos dice, y quiero leerlo, eh, la primera carta de Juan nos dice, ah, está en el versículo 9, perdón, versículo 8 del capítulo 4 de Primera de Juan, la Biblia nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es aquí por donde tenemos que comenzar. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y eso es algo profundo. Nosotros tenemos como seres humanos un concepto muchas veces equivocado del amor de Dios o de, en realidad, del amor en general. Pero realmente la Biblia nos dice que el amor es Dios y Dios es amor. Así que para poder entender el amor, tenemos que buscar entender mejor a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo podemos ver el amor en realidad? ¿Cómo podemos entender el amor en realidad? Simple, viendo a Jesús. Porque Jesús vino a este mundo a manifestar el amor de Dios, a demostrar el amor de Dios, a enseñarnos cómo es ese amor. Y tenemos que ver que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios también. Y este Señor, este Jesús, este Hijo de Dios, este unigénito Hijo de Dios, vino a esta tierra como uno de nosotros. Se hizo carne, se hizo un ser humano como nosotros. Vivió entre nosotros. Y, como sabemos a través de la historia bíblica, este hombre se dio a sí mismo, se entregó a la muerte y murió. Y no para nosotros los cristianos, nosotros entendemos que ese sacrificio envuelve más allá de una simple muerte, sino que en esa muerte nos estaba dando un regalo a nosotros, un regalo que es el regalo de la vida.
Y no solamente Él murió, no solamente Él murió y se quedó muerto, Él no se quedó muerto, sino que el relato bíblico cuenta que Él resucitó y que muchos fueron testigos de esa resurrección y vieron a Jesús resucitado. Y dieron testimonio de esta resurrección y dieron testimonio de la vida de Jesús y de su mensaje y de su amor. Así que todo comienza por Jesús, todo comienza por Dios, por el amor. Pero queremos hablar de la salvación. La salvación comienza por Dios, como dije, porque es un plan de Dios, no es una invención humana, es algo que Dios en su mente y en su corazón eh, le dio, ¿verdad? Nació del corazón y la mente de Dios y ahora Dios lo hizo y lo ha hecho una realidad. Pero como les dije, la salvación tiene unos componentes. La salvación tiene varias, podemos decir, áreas también, o componentes, vamos a decir componentes. Entre ellos está los tres principales que se debaten mucho y se conocen a través de diferentes denominaciones, especialmente en la fe cristiana. Conocemos que hay tres componentes de esta salvación que la Biblia menciona. Número uno, la justificación. Número dos, la santificación. Y número tres, la glorificación. Estas tres cosas pertenecen o son parte de la salvación, componen la salvación. Y vamos a estar hablando un poquito de cada una de estas. Pero como les dije, tenemos que hablar de ese Dios maravilloso. Y ya hablamos de que Cristo es el Hijo de Dios y vino a esta tierra y murió por nosotros. Pero tenemos que entender, como dice el versículo que leímos, que Dios es amor. Todo lo que Dios ha hecho, aún el plan de la salvación, el Cristo venir aquí y hacerse hombre como nosotros, hacerse carne, ser humano, es por amor. El sacrificio es por amor. La invitación o el regalo de la salvación es por amor. Todo es por amor. Y el amor es maravilloso. Yo pienso, y creo que muchos estarán de acuerdo con esto, que no hay cosa más maravillosa que el amor. Pero lamentablemente nosotros tenemos un concepto del amor que es simplemente una emoción, un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento, no es una simple emoción. El amor sí provoca emociones y sentimientos, y de hecho provoca emociones y sentimientos muy agradables, pero el amor no es un sentimiento. Como leímos, el amor es Dios. Y podemos decir más, la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia nos dice que si Dios es amor y al mismo tiempo dice el verbo era Dios, podemos decir que el amor es el verbo, el amor es la acción. Así que el amor no es un simple sentimiento o emoción. Podemos decir que el amor es el poder, es la acción que hace que todo surja, que todo se mueva, que todo tenga sentido. Así que Dios es amor, Dios es el verbo es amor, el amor es la acción, es el poder que actúa. Así que podemos ver el amor de esta manera y no verlo como el mundo nos ha hecho creer, que nos dice que el amor es simplemente ese sentimiento bonito. No es un sentimiento bonito, pero provoca muchos sentimientos bonitos. Y es importante que tengamos esta definición clara y que entendamos que sin el amor no existe Dios, porque Dios es el amor. Dios es amor. Así que uno y el otro están juntos, son la misma cosa. ¿Y por qué Cristo vino? Para manifestar, para que nosotros entendiéramos ese amor. Porque es muy fácil hablar del amor y describir ciertas cosas del amor. Y es muy bonito cuando se nos dice, te amo, y se nos habla de amor. Pero si el amor se queda en palabras, ¿qué sentido tiene? ¿Qué fuerza, qué acción, qué poder tiene? Por eso entonces Dios vino y Dios demostró en acción el amor. Fue el amor de Dios, fue su amor y su propia esencia, porque Él es amor, que lo impulsó a venir a nosotros, a mostrarnos ese amor. Y Dios lo hizo de la manera más maravillosa, más increíble, que Él, siendo Dios,
Dice la palabra que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Siervo. Y no solamente siervo, sino siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso es una porción de la palabra bien profunda, bien maravillosa. Pero miren qué maravilloso el amor de Dios, que dice, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Si usted quiere entender más de cuál es el amor de Dios, de qué se trata, qué es en realidad el amor, usted busque a Jesús, busque a Cristo y usted lo puede encontrar. Primeramente lo puede encontrar en las páginas de este libro maravilloso, la Biblia, que nos habla y nos cuenta parte de la historia de ese maravilloso Señor Jesús, de ese Dios convertido en hombre, en carne, como uno de nosotros que vino aquí a mostrarnos ese amor. Y usted al leer la historia y entender y ver con sus propios ojos todo eso tan maravilloso que Dios hizo y que ha hecho, ahí usted va a entender cómo y qué es en realidad el amor de Dios. Y el amor de Dios no es el amor de nosotros. El amor de Dios es el amor que se entrega y que se da a sí mismo. De hecho, podemos leer, y quiero leer esta porción bíblica, que es una porción bíblica bastante famosa. Es una porción que muchos conocen, incluso personas no cristianas conocen, que dice que da prácticamente un aspecto o da unos matices del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo el amor se muestra? ¿Cómo el amor actúa? ¿Cuál es la acción del amor? Y dice en 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es actancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice más aún, las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba y nunca se acabará. Ese es el amor. Ese es el amor. Qué maravilloso el amor. Ese es el amor. Y este capítulo básicamente no está hablando del amor como nosotros lo conocemos en base a sentimientos o emociones. No, está hablando incluso no solamente no del amor humano, está hablando del amor de Dios. Ese capítulo nos está dando una visión de cómo es Dios, de cómo es su amor, de que todo lo soporta, todo lo espera, es paciente, no es egoísta, no busca lo suyo, no se deleita en la injusticia, sino que ama la verdad, se deleita en la verdad. Ese es el amor de Dios. Ese es Dios. Y es ese amor el que nosotros tenemos que buscar y buscar entender. Y Dios nos ha dado evidencia de ese amor. De hecho, uno de los propósitos de Cristo venir a este mundo fue mostrar a Dios. Pero ya dijimos que si Dios es amor, entonces Cristo vino a mostrar el amor. Vino a enseñarnos qué es el amor, quién es el amor, cómo el amor se comporta, cómo el amor actúa. Entonces, Cristo pasó su vida demostrando el amor y el amor de Dios por los seres humanos. Y es maravilloso este amor. Y esto lleva a todo lo demás, a la salvación, la vida eterna, la fe y como les dije, las componentes de la salvación. El amor de Dios lleva a la justificación, la santificación y la glorificación. Sin el amor de Dios y sin ese amor manifestado en Cristo, nada de eso sería real. Pero es real y es una verdad eterna porque Dios así lo hizo, su amor lo impulsó. Es el amor, es la acción, es el verbo el que ha hecho todas esas cosas para nosotros. Y usted dirá, ¿salvarnos? ¿A quiénes? A nosotros.
¿Qué es salvación? Básicamente la salvación es ese regalo de Dios, de restaurar una relación o restaurar la relación con los seres humanos, pero no simplemente con la humanidad en general, sino con la humanidad, con cada individuo, con cada ser humano. Dios ha provisto la salvación para nuevamente tener una relación con cada persona, una relación de amor. Y es maravilloso porque Dios no es el que está molesto con nosotros, no fue el que rompió relación con nosotros. En un principio fue la humanidad, fue el ser humano que rompió la relación con Dios. Y uno lo puede ver en el relato del Génesis. Mucha gente y muchas personas, muchos cristianos ya conocen que es la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos estaban en el jardín del Edén, en el paraíso. Dios los creó perfectos. Dios los creó con una capacidad perfecta de amar, con una mente y un corazón limpio. Cuando salieron de las manos de Dios, no había en ellos falta ninguna. Pero Dios les otorgó por el amor un regalo maravilloso, que sin ese regalo no puede haber relación. Y es el regalo del libre albedrío o la libertad de elección. Tenemos que entender que sin la libertad de elección, sin el libre albedrío, el amor no puede existir. El amor correspondido y en una relación no puede existir. Para que una relación exista, tiene que haber dos partes en que estén comprometidas a amarse, pero amarse en libertad. ¿Y qué quiere decir esto? Que una parte va a amar a la otra porque desea hacerlo y la otra parte ama a la otra porque desea hacerlo. Y el amor entonces se corresponde, pero se corresponde en libertad. No puede haber amor si fuera forzado, si no hubiera libertad, no existiría la capacidad de amar. Sería algo, si el amor se fuerza, ya no sería amor, ya sería una violación. Pero cuando el amor es libre, cuando amamos y permitimos que la otra parte sea libre de amarnos, entonces el amor surge. En el caso de Dios, Dios nos ama. La Biblia dice que Dios es amor. Y de hecho, la Biblia aún dice más. La Biblia dice en Juan 3:16, que es un versículo muy famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea o que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Dios, que Dios ama. No es que Dios estamos tratando, tenemos que convencer a Dios de que nos ame. No, es que Dios nos ama. Es Dios que está tratando de convencernos a nosotros de que Él nos ama. Muchas veces cuando vemos en relaciones, especialmente en relaciones de parejas, ¿qué vemos? Una dinámica en donde las partes están buscando convencerse el uno al otro del amor de cada uno. Entonces, buscan convencerse porque quieren enamorarse, porque quieren ser amados. Muchas veces buscan más el ser amados que el amar. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios dice que el amor se da. El amor se dio. Y lo podemos ver claro en ese versículo, donde dice que de tal manera amó. Y amó y por eso entregó, dio, se dio a sí mismo. Y dio a su Hijo, su unigénito Hijo, por nosotros, para poder darnos esa salvación, esa vida eterna. Así es el amor de Dios. Y tenemos que empezar por ese fundamento, que el amor de Dios es lo que lo impulsó a salvarnos. Y la Biblia dice más. La Biblia dice que nosotros no le amamos a Él primero, sino que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo surge y todo tiene que comenzar y comienza con el amor de Dios. Y es nosotros entender y aceptar ese amor que entonces nos capacita y nos da la fuerza, el poder para poder amar de vuelta, para que poder corresponder a ese amor. Muchas veces tenemos un concepto falso, especialmente muchos cristianos creen que tienen que hacer algo
para ganarse el amor de Dios. Algo para que Dios los ame y los acepte. Pero no, podemos ver claramente en la Biblia y en ese versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo. El versículo no dice de tal manera amó el mundo a Dios que Dios entregó a su Hijo. No, no, no. La palabra claramente dice que Dios amó al mundo, Dios amó a los seres humanos, Dios nos amó a nosotros y por ese amor entonces dio a su Hijo. Todo comienza por Dios, la relación comienza por Dios y eso es lo que Dios quiere restablecer con cada ser humano, con cada individuo. Es una relación de amor. La salvación es para eso, para restaurar. Es el plan de Dios para restaurar esa relación con cada uno de nosotros. Y es una relación de amor, pero es una relación libre, en donde Dios no nos fuerza. Dios no se lanza sobre nosotros y nos obliga a amarlo, sino que Dios nos muestra su amor, nos da evidencia de su amor y de quién es Él. Y nosotros nos da la libertad para que nosotros podamos evaluar esa evidencia y decidir y tomar una decisión, una determinación en cuanto a ese amor, en cuanto a ese Dios maravilloso, ese Dios de amor. Somos nosotros que ahora estamos en la posición de evaluar el amor de Dios. No tenemos opción de que Dios nos ame. Dios nos ama. Eso es de Él. Él nos ama. Pero nosotros tenemos la potestad de corresponder a ese amor o no. Tenemos la libertad de hacerlo. Como dije, en el principio Dios le dio la libertad al ser humano. La libertad de amar a Dios o de no amarlo, de corresponder a su amor o de no hacerlo. Y esa libertad la tenemos hoy todavía. Y esa libertad la tendremos por la eternidad. Siempre seremos libres. Pero es utilizar esa libertad para amar a Dios lo que nos da vida. Y vida eterna. Y tenemos que comenzar por eso. Y quiero que tengamos, hacer énfasis en este video introductorio de que es el amor de Dios. Es el amor de Dios el comienzo de todas las cosas. No es que nosotros le amamos, es que Él nos ama a nosotros y entonces nos da la capacidad de nosotros en amarle, de corresponder a ese amor. Ha sido todo y es todo por amor. Y Dios nos ama con un amor abnegado. ¿Qué significa abnegado? Un amor que no busca lo suyo, como leímos en Primera de Corintios. Dice que es un amor que se da. Es un amor que se entrega. Como leímos también en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, Dios regaló a su Hijo. Ese es el amor. El verdadero amor es el amor que se da sin exigencias, sin forzarnos, porque Dios nos ama sin forzarnos, sin exigirnos que le amemos. Ahora, ¿Dios quiere que le amemos? Claro que sí. Dios tiene la esperanza y el deseo de que nosotros correspondamos a su amor. Pero Dios nunca nos va a forzar a amarlo. Así como nadie puede forzar a otro ser humano para que lo ame, Dios no nos fuerza a ninguno de nosotros para amarlo a Él. Dios nos ha dado ese principio, ese regalo de libertad. Y esa libertad nos permite decidir si amamos o no a Dios. Y Dios es tan bueno y tan maravilloso y es tan amoroso que Él respeta la decisión que nosotros tomemos. Si tomamos la decisión de amarlo, Él la respeta. Y si tomamos la decisión de no hacerlo, también Él la respeta. Ahora, entiéndase, el deseo de Dios es que nosotros le amemos. Claro que sí. Pero Dios nos fuerza. Ese es su anhelo y su deseo. Pero tiene que ser en libertad. Como dije, si no hay libertad, no existe el verdadero amor. No va a haber un amor de relación, en una relación. Porque Dios puede amarnos y Dios nos ama. La Biblia dice que nos ama con amor eterno. Desde antes de crearnos, Él nos amaba y nos ama. O sea, el problema no es Dios. El amor de Dios no es lo que está en juego. El amor de Dios es amor y Dios nos ama. El problema es nosotros, si correspondemos o no a ese amor. Así que lo que está en juego no es el amor de Dios. Dios nos ama. Como dije, no tenemos opción en eso. De Él amarnos, Él nos ama y es su decisión amarnos. Pero es nuestra libertad corresponder. Y aquí es donde Dios es maravilloso. Dios no puede y no va a forzarse. Recuerden, vuelvo y hago énfasis, todo es creado por amor. Pero para que el amor
exista, para que el amor pueda fluir y pueda ser correspondido, tiene que haber libertad. Y qué Dios tan maravilloso que nos ha dado esa libertad. Y con eso dejo este video y les exhorto a que lean la palabra de Dios. La Biblia está llena de escrituras, de porciones, de versículos que nos hablan del amor de Dios. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Dios nos habla de su amor. Pero no solamente en la palabra podemos ver el amor de Dios, sino que en la propia naturaleza podemos ver el amor de Dios. Todo Dios lo creó por amor. Cada árbol, cada planta, cada hoja, cada criatura, desde la más pequeña hasta la más grande, los mares y sus criaturas, los cielos y sus criaturas, todo Dios lo creó, los cielos, la luna, el sol y las estrellas, todo declara el amor de Dios. Nos habla de ese amor, porque Dios todo lo que hizo lo creó por amor. Nada de lo que existe, nada de lo que Dios ha hecho, lo hizo por otro propósito que no sea por amor. Por amor a nosotros, por amor al universo. Cuando todo lo que Dios hizo y creó, lo ha hecho por eso, porque Él es amor. Y luego les digo, podemos ver el amor de Dios tanto en la palabra como en la naturaleza. Pero sobre todas las cosas, podemos ver el amor de Dios en Cristo. Es en Cristo donde vemos el amor puro, el amor perfecto, el amor sin ninguna contaminación, sin ninguna distorsión. Ese es el verdadero amor. Cristo vino a mostrarnos ese amor. Por eso nuevamente les exhorto, lean la Biblia, especialmente lean sobre Jesús. Si quieren comenzar a leer, comiencen por los evangelios, los 4 evangelios, que son 4 porciones de la Biblia que hablan sobre la vida de este ser, de este Dios maravilloso, ese Dios de amor, que vino a mostrarnos ese amor. Y por ahí comienza todo. Y este es el fundamento de lo que vamos a estar hablando en los próximos videos y lo que estaremos hablando sobre la salvación. Así que no quiero que los videos sean muy extensos, así que voy a dejar este video. Esta es la primera parte. Los veo en la segunda parte. Que Dios les bendiga.